Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros en estas entregas especiales en el marco de la emergencia mundial que se vive por la pandemia del coronavirus COVID-19. Hoy vamos a hablar de la labor titánica que están desarrollando los facultativos en nuestro país, cómo se están uniendo diferentes sectores ligados a la salud de Honduras para hacerle frente a los casos que ya en Honduras los estamos contando por centenas y que los muertos ya son por decenas. Está un médico que ha estado al frente en la primera línea y que ha sido un ejemplo para muchos hondureños con sus llamados frecuentes y por la conciencia que ha generado en Honduras desde San Pedro Sula, donde presta sus servicios como profesional de las ciencias médicas. Doctor Carlos Umaña, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. En principio, le dejo los micrófonos de Al Banquillo para seguir compartiendo ese mensaje de solidaridad y esa recomendación frecuente de su parte para los hondureños. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Gracias a usted por la amable invitación que nos hace. La verdad es que el Padre Celestial nos ha puesto en un lugar como para ser un vocero y una persona que trate de educar a la población. Esta noche quiero iniciar no regañando, porque me he caracterizado por regañar y hasta les he dicho burritos a los hondureños, pero hoy más bien quiero iniciar felicitando a las personas que están en sus casas estoicamente aguantando. Hoy les bendigo a usted señora, señor, que es responsable. Yo solo le digo, como dice Julio Rodríguez, aguanta corazón catracho, que si ustedes se mantienen en su casa y no salen, la posibilidad de contaminarse es 0%. Así que esta noche, gracias por invitarme y espero pues que este conversatorio que tengamos con usted en uno de los programas más vistos de Honduras sea enriquecedor para contarle cómo va esta pandemia. Bueno, ¿cómo están enfrentando en el Valle de Sula esta pandemia, a sabiendas que ya el departamento de Cortés como tal, aun y cuando allí tienen cerca el Progreso, que es parte de Lloro, y muchas otras comunidades que pertenecen a Atlántida, pero están dentro del Valle de Sula, es el que presenta la mayor tasa de contagios y de víctimas mortales? Se ha perdido ya a hoy, 2 de abril, doctor Umaña, el nexo epidemiológico, esos cuadros que usted manejaba y que proyectaba para la primera semana de abril. Sí, definitivamente, Rosendo, hoy fue para mí un día sumamente triste. Comenzamos en la mañana, yo llego siempre a las 6 de la mañana al hospital y me encontré con el cortejo fúnebre cuando iban a sacar el cadáver del ciudadano asiático paciente 0, y pues más bien nos tocó darle indicación a los guardias del instituto para que no se contaminaran y fueran muy diligentes y dejaran la forma como entrara el vehículo. ¿Y por qué le digo triste? Porque anoche en la cadena nacional nuestro modelo matemático, licenciado Rosendo, ha sido superado. Nosotros planteábamos con el modelo del Seguro Social, que lo he expuesto ampliamente a nivel nacional, que para este fin de semana, 1 de abril, íbamos a manejar 216 casos. Y a la espera de 3 días todavía de casos confirmados, porque la Secretaría va 3 días atrasada, lamentablemente nuestro modelo ha sido superado. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Y estamos haciendo las cosas mal porque hay un epicentro de la pandemia que es la zona norte del país. ¿Por qué? Porque, y lo advertíamos hace 2 semanas, que si no tomaban medidas en la zona metropolitana del Valle de Sula, aquí iban a ser muchos, pero muchos muertos. La densidad demográfica de la población es diferente que en la zona capital. Allá es más burocracia, allá está la sede del gobierno central y aquí está la gente que emprende en Honduras. Aquí hay mucha gente que vive el día con día
aquí hay mucho vendedor ambulante, aquí hay una población en La Maquila que trabaja prácticamente a menos de 1 metro de distancia. Y eso yo proponía hace 2 semanas de que nos iba a pasar la factura, que si no hacíamos algo estas 2 semanas y hubiera sido una cuarentena, pero no gallo-gallina como la que hemos tenido, sino que una cuarentena férrea, podríamos tener la oportunidad de haber roto el primer ciclo de periodo de incubación. Pero lamentablemente, como usted dice, hemos roto el nexo epidemiológico. Prácticamente nuestra virus autóctono, es decir, el que ya está en la comunidad, nos está pasando factura y realmente si no hacemos nada, si esta semana no ponemos una cuarentena férrea, el modelo matemático decía, y usted tuvo a la doctora Palou, la ha tenido varias veces como invitada, ella decía de que estaba de acuerdo con nosotros que iban a ser 500 casos en la segunda semana del mes de abril. Pues déjeme contarle, Rosendo, que si esto sigue como está, nosotros vamos a llegar a 1000 casos en la tercera semana de abril y ese es el punto de no retorno. ¿Y por qué le digo el punto de no retorno? Italia, el 1 de marzo tenía 1200 casos y 29 muertos. Y hoy, ¿cuántos tiene Italia? Casi los 90,000 casos. Porque cuando usted llega a los 1000, crece exponencialmente, ya que hay tantos contaminados y hay tantos diversos periodos de incubación que usted no se da cuenta. Y la otra limitante es que nosotros no tenemos las pruebas rápidas necesarias para hacer los cercos epidemiológicos y cubrir y cercar a las poblaciones y hacer los tamizajes con la población para evitar que los contaminados salgan de su casa. Estamos a tiempo, doctor Umaña, con estos modelos que usted ha venido analizando en los últimos días, de detener esa contaminación que le alarma a ustedes como profesionales de las ciencias médicas, que pasa en el Valle de Sula por esa naturaleza de la población que frecuentemente se mueve desde, vamos a citar las ciudades con población alta, desde Villanueva, la zona del Progreso, aún y cuando es Lloro, luego vamos a la ciudad de San Pedro Sula, la zona de Choloma, Puerto Cortés y muchas otras aldeas que están dentro de estos municipios. Es correcto. Sí tenemos una luz, licenciado García. Mire, nosotros todavía podemos bajar un poco la curva si realmente tenemos una cuarentena férrea la próxima semana. Pero esos resultados no los vamos a ver inmediatamente, los vamos a ver hasta dentro de 1 o 2 semanas. De ahí pues que si nosotros a partir de este viernes, que es la última circulación de gente, ponemos una pandemia, una cuarentena total, que no pueda salir nadie durante los próximos 9 días, la posibilidad de que bajemos la curva está ahí. Pero si nosotros abrimos, como hemos estado abriendo, y fíjese que aquí hay un fenómeno bien extraordinario, licenciado García, y es el abuso de la población. Yo me he encontrado cantidades impresionantes de vehículos en la zona metropolitana del Valle de Sula en el día que solamente circulan 3 dígitos de la tarjeta de identidad. Y eso no puede ser. O sea, nosotros necesitamos una cuarentena férrea. Hoy, pues yo quiero felicitar a la gente de San Pedro Sula, que hoy hubo poca circulación, pero es porque no hay nada abierto. Cuando abren, y como decimos, cuando abren la pesa, como decimos los hondureños, la gente sale hasta, mire, abren hasta los cafés, abren algunos lugares de ventas. Entonces la gente sale y como se pueden viajar 2 personas en el vehículo, abusa de este derecho. Entonces la policía no hace tantos retenes porque andan un montón de carros en la calle. Si nosotros continuamos con estas medidas, no vamos a poder romper. Y mire, ya el modelo matemático fue superado. Lo que más me llama la atención es que nosotros ocupamos la tasa más alta de mortalidad en Centroamérica. ¿Esto por qué? Porque nuestra población está malnutrida, nuestra población, hay una epidemia de diabetes e hipertensión en la población joven. Y le voy a decir algo que hoy me mandó el Departamento de Epidemiología del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la región norte. La población que se nos está muriendo y la población que está siendo afectada es la población entre 16
y 45 años. ¿Qué le puedo decir, Rosendo? Significa que en Honduras no está matando pacientes de la tercera edad, está matando a la población productiva del país. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Carlos Umaña, presidente de los médicos del Seguro Social en San Pedro Sula. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Carlos Umaña. Nos decía que le preocupa que la población económicamente activa de Honduras es la que está resultando con alto nivel de contagio, contrario a los modelos de Europa, donde vemos que en Italia, en España, Francia y la Gran Bretaña, la mayor parte de afectados son los adultos mayores. ¿Esto qué nos puede generar a partir de la segunda quincena de abril, donde vendrá un nuevo periodo de incubación, si consideramos que se salió lunes, miércoles y mañana viernes a muchas actividades? Mire, esto nos puede generar un recontagio, porque como hay diversos periodos de incubación, si nosotros soltamos a la población económicamente activa, como decimos en tropel o en molote, como dice mi exmaestra, la doctora Elsa Palou, la posibilidad de reinfección es bien alta, Rosendo. O sea, nosotros tenemos que estudiar, y yo se lo decía a uno de los rectores de la Universidad UTH de aquí de San Pedro Sula, que las 4 o 5 universidades más reconocidas del país se deberían de unir con sus facultades de economía, de administración de empresas, para presentarle un plan de reinserción de la economía al ciudadano presidente. Porque si usted suelta a una población totalmente, solamente con 2 semanas de cuarentena, lo que va a suceder es una reinfección por los diferentes periodos de incubación. Así es que, ¿por qué me preocupa? Porque si usted suelta y usted pone a miles de mujeres y miles de hombres de la maquila a trabajar sin las consideraciones correctas, o suelta a toda la banca, a toda la industria de un solo, la posibilidad de una reinfección es tremenda, pero tremendamente alta. Y si nos reinfectamos, vamos a empezar a crecer exponencialmente. Entonces, es importante que estas facultades, junto con los departamentos de epidemiología, hagan un plan para la reinserción de la economía. Esto no es, se acaba el periodo de cuarentena y nuevamente al trabajo. Esto no es así, Rosendo. Esto se hace científicamente, como hicieron en China. Se van liberando las cosas más sensibles de la economía para luego insertar el resto de la población, porque miren la zona norte lo que sucede. Si usted suelta la gran cantidad de personas, suelta a los vendedores, suelta a la gente emprendedora, vamos a tener un serio lío. Yo entiendo que hay hambre, yo entiendo que la economía está parada, pero es importante en un sistema de salud como el que estamos ahorita. Le voy a poner el ejemplo. Hasta hoy a las 4 de la tarde, que yo salí prácticamente de laborar, ya la unidad de cuidado intensivo del Seguro Social ya estaba llena. Y la segunda unidad de cuidado intensivo estaban preparándola para COVID. Se tuvieron que sacar los pacientes de la segunda unidad de cuidado intensivo para estar listos por si en la noche había necesidad de usarla. ¿Qué indica esto? Que tenemos ya por centenares los pacientes. Sabemos de varios decesos que han habido aquí en la zona norte del país de ciudadanos que anduvieron en Europa. Así es que la situación es bien complicada para nuestro país, económicamente muy, muy complicada. Entendemos las presiones sociales, pero necesitamos que el gobierno de la República se siente con los expertos, con el colegio médico, y yo le lancé esta situación a la UTH para ver si juntos todas las universidades, la gente más académica de nuestro país, formulaban un plan de reinserción. Esto no es solamente dar medidas económicas, Rosendo. Aquí hay que hacer una epidemiología inteligente para que el país sobreviva. Sí, me llama la atención este planteamiento también suyo, que hay que ir preparando la reinserción, pero estas acciones deben planificarse a partir de qué fecha, porque de momento el toque de queda decretado por el Estado es al 12 de abril. Es decir,
planificar después de la segunda quincena de abril o pensar ya en el mes de mayo, doctor Umaña? Yo voy a serle honesto, me he caracterizado y creo que la población, por eso he hecho alguna admiración de la población, por hablar diáfana y transparentemente. Yo desearía, aparte de la semana del 12, desearía una semana más de cuarentena. Es decir, que todavía nos quedaran 15 días más, aparte de los que nos quedan. ¿Con qué objetivo? Con romper el tercer periodo de incubación, Rosendo, que va a iniciar aproximadamente el 14 de abril. Si nosotros rompemos ese tercer periodo de incubación, hay una luz en el camino. Pero desgraciadamente, mire, yo me he granjeado algunas antipatías de ciertos sectores económicos de la población. Porque cuando yo digo una cuarentena total, y cuando el colegio médico dice una cuarentena total, cuando la asociación de médicos dice una cuarentena total, es cuarentena total. No debe de salir absolutamente nadie a las calles. Debe de haber una restricción del 95% de la población, exceptuando la cadena del combustible. Mire, hoy recibí una llamada del presidente de los transportistas petroleros de Honduras, y yo le decía que él me pedía algunas recomendaciones para sus choferes, aparte de dárselas, le dije yo, mire, usted tiene que, sus camiones no pueden parar el país. Él está de acuerdo en no parar el país. Entonces, ¿qué hacer? Pues irle, fumigarlos, utilizar conductores que estén sanos, dándoles la comida, que no se paren en cualquier lado, y así se va liberando la economía. La industria alimenticia puede liberarse de cierta manera, poco a poco. La industria de la maquila puede irse liberando. El plan de reinserción va a ser, para mí debe de ser desde la cuarta semana del mes de abril hasta la tercera semana del mes de mayo, con el fin de ir liberando 10% de la población por cada semana. Así lo está haciendo China. O sea, el problema aquí es dejarse asesorar. El presidente de la República debe de llamar a las personas más inteligentes del país en este momento. Debemos romper cualquier sesgo político, debemos romper cualquier situación y limar asperezas, que tengamos en el pasado, porque hoy se trata de la supervivencia de los hondureños. La gente me decía, usted, mire, parece que está haciendo un show. Yo no estoy haciendo un show, Rosendo. Le voy a decir algo, la tasa de letalidad, le voy a decir, los científicos estamos esperando que sea del 15 al 20% en Honduras, que Honduras sea el país con más alta tasa de letalidad de América y del mundo. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema sanitario es muy débil. ¿Por qué la tasa de letalidad en Italia es el 10%? Porque tienen 20,000 unidades de cuidado intensivo. Es decir, todavía salvan muchas vidas con su cuidado intensivo. Nosotros aquí, que solo tenemos 160 ventiladores para 9 millones de personas, imagínense, quiere decir que cuando esos 160 ventiladores se ocupen, prácticamente al que le dé COVID y le dé severo, Cruz, Camposanto y Calavera, Rosendo. Sí, doctor, con estos modelos que ustedes mantienen, ¿es un cierre total entonces la próxima semana? Y hablando de 2 semanas más, es ir al 27 de abril. ¿Significa que habrá que ir liberando esos grupos poblacionales si toman en consideración las recomendaciones de los facultativos ya prácticamente para mayo? Correcto, así es. Yo diría ir liberando un 10% de la economía nacional, pero yo no soy economista. Yo simplemente me asesoraría de las personas más inteligentes, aunque fueran partidos contrarios. Usted me entiende lo que yo estoy hablando. O sea, a esta vez hay que romper cualquier atadura ideológica y política. Si el mejor economista, póngale por decir un partido, está en el Partido Liberal, debe de ser tomado en cuenta. Si está en Libre, debe ser tomado en cuenta. Y si está en el Partido Nacional, debe de ser tomado en cuenta. Hoy es Honduras. Este barco se llama Honduras y los mejores marineros deben de tomarse en cuenta. Yo, mire, si nosotros liberamos la economía al molote, los resultados van a ser catastróficos. Va a haber una reinfección de mucha población y aquí, si el sistema sanitario se desborda, al que le dé esta cuestión va a ser
como le digo, una posibilidad del 20% de letalidad. Nosotros estamos esperando, mire, el escenario de la OMS era de 60,000 casos, pero yo creo que la OMS no viven aquí. Ellos toman en cuenta modelos matemáticos de algunas situaciones, pero nosotros, los hondureños que vivimos aquí, los modelos matemáticos nos arrojan más casos, alrededor de 100,000. Y si no hacemos nada, vamos a superar esa meta. De hecho, Estados Unidos ya tiene más de 150,000 casos. Entonces, esto es delicado. No es una cuestión así al desorden. Tenemos que insertar la economía, y esto es una economía post-pandemia. Es diferente. Y creo que nadie, Rosendo, ha planteado esto. Creo que yo soy la primera persona que esté pensando. Ellos solo están pensando en que le voy a prestar tanto, que le voy a dar a los trabajadores tanto, que le voy a hacer esto aquí. Medidas económicas. Pero nadie está pensando en epidemiología mezclado con la economía. Y le voy a decir algo, esto es una ciencia, esto no es inventado. Si no lo hacemos, combinadas las dos cosas, Honduras se va hacia una catástrofe y estamos calculando que los fallecidos van a ser entre 15 y 20,000 personas. Estos casos que me refiere, que es el modelo de la Organización Mundial de la Salud y la OPS con un rango de 60,000 aproximadamente, es unos con prueba y otros cálculos en base a esas pruebas que se hacen y se proyectan. No necesariamente Correcto. Significa que a esos 100,000 que ustedes proyectan con el modelo de los médicos hondureños es con el que se le practicó una prueba, que ahora ya tenemos alrededor de 200, frente a los que no tienen esa prueba y son portadores asintomáticos y que están ahí en la calle y muchos ni siquiera se dan cuenta que tienen o son portadores del COVID-19. Es correcto, eso es una apreciación correcta. Usted me está entendiendo el modelo. Vamos a llegar a 150,000 casos. De ellos la mayoría van a ser entre asintomáticos, leves y un poquito moderados. Pero el 30% va a ser de moderado a severo, y de esos vamos a tener una tasa de letalidad del 15 a 20%. Es decir, que aproximadamente estamos esperando de 15 a 20,000 muertos. El modelo, mire, el modelo de la OPS solo planteaba, creo que de 3 a 6,000 muertos, ¿ok? Pero con 60,000 casos, tomando las medidas de cuarentena, frenando la transmisión. Pero nosotros, como no estamos haciendo las cosas bien, estos modelos se pueden ir para arriba. Pero yo quiero decirle algo, Rosendo, los modelos no es que van a ocurrir. Los modelos se hacen, como lo he explicado muchas veces, para tomar decisiones, para que no ocurra ese escenario. Yo quiero que la población me entienda, porque mucha gente me ha criticado de que yo digo que van a haber tantos casos, y no es así. Esto es proyecciones. La proyección está para que en el mes de mayo el país alcance los 1,500 casos y de ahí suba de 2 a 3,000 casos por semana si no hacemos nada. Ese es el modelo matemático, pero este modelo se ha adelantado. Ya no es en la primera semana de mayo que los esperamos, sino que para la tercera, cuarta semana de abril. Por lo tanto, los 1,000 casos los alcanzaremos en la tercera semana, y si esto lo alcanzamos en la tercera semana, el crecimiento va a ser exponencial y ahí sí vamos a alcanzar los 60, 100,000 casos, y si no hacemos nada, en el mes de junio estaríamos hablando de más de 100,000 casos. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Carlos Umaña. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Carlos Umaña, que nos proyectaba estas probabilidades que pueden revertirse si hacemos caso. Si se cumplen a cabalidad muchas recomendaciones que especialistas, que quienes conocen nos han planteado, estos modelos, ¿en cuánto podrían variar? ¿Hay esa estimación, doctor Umaña?
Sí, puede variar y que aplanemos la curva, licenciado Rosendo. Esa es la luz en el camino que yo quiero decirle a las personas, que existe la posibilidad de que sí cambien estos modelos. El problema es que no queremos hacer caso, y hoy sí quiero llamar la atención de la población y decirle que si usted no tiene nada que andar abriendo la boca en la calle, no salga. Si usted mañana le dan, ya tiene abastecido de combustible, ya tiene alimentos, no tiene por qué salir aunque su número de identidad se lo permita. Fíjese que yo vi gente que andaba con celular en mano haciendo videos como para la posteridad de ver las calles vacías, y andaban, no le digo que habían cafés aquí en San Pedro Sula abiertos, Rosendo. No puede ser esa situación, que nosotros salgamos porque nos volvemos transportadores del virus. Así que sí se pueden romper esas proyecciones, pero necesitamos una semana estricta, pero una semana de esas férreas, no gallo gallina, sino que férreo, y una segunda semana más, y aunque caiga mal, igual, de las mismas condiciones, es decir, 3 semanas de cuarentena. Hoy, ¿cómo ha recibido el sector médico ya la entrega de equipo? Porque ese es el otro elemento que en esta emergencia debemos reconocer en los doctores, que han estado demandando un apoyo no solamente con el agradecimiento y la recomendación de que se mantengan positivos, que da gran parte de la sociedad, sino de su lado recibir también el equipo de bioseguridad que les permita a ustedes en el centro asistencial donde están trabajar con la seguridad del caso, porque igual que muchos tienen responsabilidades en sus hogares, doctor, y están en primera línea con una exposición que ya desgraciadamente tuvimos casos, les ha generado decesos a ustedes, los profesionales de la medicina. Sí, fíjese que, mire, voy a hablar por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. He recibido la comunicación ya de parte de la Dirección Médica Nacional de la doctora Bessie Alvarado y de parte del licenciado Roberto Carlos Salinas, miembro de la Junta Interventora, que ha puesto la Junta Interventora como enlace con su servidor, porque yo he sido un crítico de la administración. Cuando el instituto está haciendo las cosas bien, lo digo, pero cuando lo está haciendo mal, también lo digo. Ya hemos recibido en San Pedro Sula, me imagino que igual en Tegucigalpa, los kits para la protección de las personas del área de triaje, del área de emergencia, del área de paramédicos y del área de técnicos que toman las muestras de las clínicas 4 que tenemos aquí en la zona donde tenemos COVID. Nosotros, la Asociación de Médicos, a través de la donación de la empresa privada, que hoy hemos recibido generosas donaciones, vamos a continuar protegiendo al otro personal mientras le entra la segunda licitación al Seguro Social, que no sé cuándo va a ocurrir porque está bien escaso este material a nivel mundial. Solo Estados Unidos hoy dijo que necesitaba 200,000 mascarillas N95. ¿Sabe quién las va a comprar en el mundo? Los Estados Unidos de América, Rosendo, porque ellos son los que tienen el dinero, ellos son los que tienen $2 trillones para esto y no escatiman por sus ciudadanos. Donald Trump mandó a comprar 20,000 ventiladores. Entonces nosotros, ¿cómo podemos competir? Así que el Seguro Social ha iniciado a entregar. Sé que la Secretaría, parece que Copeco al fin arregló ese desorden que tenía, porque son extraordinarias las cantidades que dicen de que han entregado. Pero si usted ve, y yo no voy a criticar porque las personas que andan en la calle de Copeco, la policía y algunas otras personas andan mejor vestidos que los médicos, Rosendo. Entonces nosotros vemos que muchos de los insumos de Copeco los tienen las otras instituciones que colaboran, que tienen derecho a andar así. Pero es importante que la primera línea, que son los médicos, las enfermeras, los técnicos, sean los que anden primero bien equipados. Los demás andan en la calle, pero nosotros andamos en las trincheras, en los hospitales. Así que esperamos que este desorden de la Secretaría haya sido corregido
Y he recibido también una llamada muy amable de Francis Contreras, que es el viceministro, indicándome que ya está todo en marcha, también del comisionado Rubí de Copeco, y esperamos pues que esta situación se arregle y que esta semana, este fin de semana, ya estén los kits distribuidos y que le lleguen a los médicos, enfermeras y técnicos. Prioridad debe ser qué tipo de equipo de bioseguridad, porque, bueno, ya usted lo plantea, de las necesidades que no son propias de Honduras y las está teniendo el propio Estados Unidos, que es el ejemplo de la tierra. En ese sentido, doctor, y si ya se plantea un ordenamiento y ha permitido el acercamiento entre el Estado, la Junta Directiva del Colegio Médico, la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué reclaman ustedes hoy para que se rompa y no siga esa curva o no siga creciendo y que procedamos ya a estabilizar el número de contagios, sobre todo ahí en el Valle de Sula, donde a diario, cuando se dan los datos del Estado, vemos cómo va creciendo la zona de San Pedro Sula? Mire, lo que reclamamos es cuarentena total y la protección del personal médico para guerrear con estos casos que van a ser bastante severos. Pero quizás lo más importante es que demandamos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Dicho sea de paso, recibí una atenta comunicación de parte del alto mando, de algún alto mando de las Fuerzas Armadas, manifestándome que la inserción de los militares iba a ser por fases. Yo le agradezco a las Fuerzas Armadas que me hayan dado esa información, de que, porque he sido uno de los críticos principales de que las Fuerzas Armadas deben de andar en las calles. Así que le agradezco al alto mando militar que también nos habló explicándonos cómo iba a ser la inserción de los militares. Yo me imagino que esta semana van a sacar algún número de efectivos. Sabemos que los militares tienen un entrenamiento diferente, pero lo que necesitamos no es agredir a las personas, sino que disuadir de que salgan de sus casas. Entonces, yo creo que la Policía Militar del Orden Público, que tiene un entrenamiento, yo me imagino, me fue dicho por los altos, a dar a entender por los altos militares, de que están trabajando. Por ejemplo, la Fuerza Aérea me manifestaron de que está full, trabajando todas sus aeronaves para transportar insumos, etcétera, y que poco a poco iban a ir liberando, de ser necesario, a orden del ciudadano presidente de la República, más elementos. Así que lo que esperamos es una cuarentena férrea, la entrega del equipo de bioseguridad y también la compra de las tabletas de hidroxicloroquina y de acitromicina, que son los tratamientos que la FDA en este momento ha aprobado. Tengo entendido que ya se han licitado 100,000 tabletas, y la otra es que la posibilidad de que las hagan aquí, con componentes que están siendo liberados a través del mundo entero. Aún y cuando, doctor, hoy ha trascendido desde Francia, donde han hecho estas pruebas con el suministro de cloroquina, que no se han obtenido los resultados que en un principio ellos pensaban iban a tener con ciertos pacientes, a sabiendas que las patologías son completamente diferentes entre una y otra persona, pero sí ya se ha hecho esa advertencia, que cura no hay, sí, que estamos hablando de paliativos. Correcto, lo que pasa es que, mire, se le ha tenido mucha fe a estos medicamentos que han sido aprobados por la FDA rápidamente, pero al parecer solo funcionan si usted está en una fase moderada a severa. Si usted tiene una fase leve, como casi no tiene síntomas, no funcionan, Rosendo. Entonces, no funcionan en todas las fases. Pero como nosotros pudiéramos llegar a tener... Otra pregunta que me hacen es, ¿por qué el hondureño de estas edades tan jóvenes es más propenso? Bueno, es la mala alimentación, la epidemia de diabetes e hipertensión que hay en el país. Entonces hace que muchas personas anden inadvertidamente diabéticos e hipertensos, y esas son las personas que digamos que se descompensan. Entonces es importante que nosotros básicamente
cumplamos la cuarentena. No existe otra alternativa, Rosendo. Es lo que nos tiene que entender la población, que solo el confinamiento va a ser la única forma de parar este mal. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Carlos Umaña. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Carlos Umaña. Ante el aumento de casos, se está planificando crear unidades puntuales para atender a los pacientes de COVID. ¿Puede considerarse eso a nivel de las grandes ciudades? Se habló del hospital escuela en Tegucigalpa como un centro de manera específica, el Leonardo Martínez en San Pedro Sula, y unidades específicas dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social, doctor. Sí, definitivamente vamos a llegar a eso, y yo pienso que si no tenemos la cuarentena como es, vamos a necesitar más bien lugares. En San Pedro Sula está contemplado Expocentro, está contemplado el Colegio de Ingenieros, está contemplado el gimnasio municipal para los pacientes COVID positivos con síntomas de leves a moderados. El Seguro Social está estableciendo, licenciado, una serie de unidades, y le voy a contar algo. En los 10,000 metros que el Ministerio Público nos liberó, sé que esta semana ya hicieron los estudios para hacer una nueva unidad de cuidado intensivo y arreglar el hospital de una manera acelerada para que este hospital prácticamente pudiera tratarse de un hospital COVID. Sé que la Junta Interventora y el departamento correspondiente de administración ya está haciendo los acercamientos con la medicina privada para subrogar servicios que son de las otras patologías, porque nosotros, licenciado, estamos peleando contra el monstruo de COVID y contra la patología normal. Fíjese que hoy yo estuve toda la mañana con un accidentado en moto que pasó a la unidad de cuidado intensivo, que estaba siendo preparada para recibir pacientes de COVID. Y lo que me informó el encargado de la unidad de cuidado intensivo es que el paciente que yo llevé a intensivo producto de un accidente de moto, oiga bien, accidente de moto en un toque de queda, iba a ser trasladado hacia un centro privado de manera subrogada. Así es que yo pienso que los hospitales grandes, insignes del país, como el Mario Catarino Rivas, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social y como el Hospital Escuela Universitario, van a volverse centros de COVID, pero hay una luz en el camino. Por favor, señor hondureño, mire, voy a usar mi frase que me he hecho famoso. No salga a abrir la jeta a la calle si usted no tiene nada que hacer. Y se lo estoy hablando en hondureño. Quédese en su casa. La posibilidad de que usted se infecte en su casa es cero. Hay posibilidades de que usted lleve el coronavirus. Así que si no tiene nada que hacer, quédese en su casa toda esta semana, por favor. No hágale el bien a Honduras. No quiero tenerlo como paciente en nuestro hospital. Doctor, ¿tienen claro que si esto sigue sin control, como se ha observado en algunas ciudades, se va a ver colapsado el sistema sanitario público y quizás hasta el privado de nuestro país, donde hoy, por cierto, se han reportado decesos a consecuencia del coronavirus? Cuando usted nos dice que se estarán atendiendo casos de leves a moderados, ¿qué tipo de paciente es este? Porque sí hay enfermos que se pueden recuperar en su casa. Se quedan en su casa confinados, ya declarado positivo, en 21 días puede reaccionar el cuerpo y estar curado, es así. Pero correcto. quede leve y moderado, ese que llega a donde ustedes y tienen que actuar para salvarle la vida. El paciente leve es un paciente que de repente está con fiebre, presenta una tos seca. El COVID no da congestión nasal,
da una sequedad en la garganta, el paciente pierde el sabor, y esos serían considerados síntomas leves. Síntomas moderados es dolor en el tórax cuando usted tose y el inicio de una dificultad respiratoria. Si usted tiene menos de 20 respiraciones por minuto, un nivel de saturación de oxígeno mayor del 90-95% en sangre, sigue siendo moderado. Cuando usted sube su frecuencia respiratoria y comienza la desaturación del oxígeno en su sangre, está a pasos de la unidad de cuidado intensivo. El problema toral en Honduras va a ser que cuando los 160 ventiladores que tenemos estén con pacientes de COVID, no vamos a poder atender a las personas. Y es que las neumonías que provoca el COVID son de larga duración. Ya ve, el ciudadano asiático estuvo con nosotros 12 días y no se pudo reponer. Así que las consecuencias de que usted caiga en cuidado intensivo van a ser fatales, porque ahí es donde yo tenía el miedo de que decidamos los médicos a quién ponemos en un ventilador, al viejito, y ahora vamos a utilizar, Rosendo, ya no viejito, porque vamos a utilizar ya el concepto de los 50 años en adelante. Ya no va a ser aquel señor, aquella señora de 70 años. Ahora, por el tipo de padecimiento de los hondureños, vamos a tener en cuenta que pueden ser pacientes de 50 años en adelante, los considerados de la tercera edad. Y me decía el comisionado de los derechos humanos, que hemos estado en comunicación, que la vida humana vale lo mismo un anciano, un adolescente, un adulto de la mediana edad y un niño lactante. Vale lo mismo, y para los médicos así es, vale lo mismo. Nosotros vamos a colocar en el ventilador la primera persona que llegue, pero cuando ya no tengamos posibilidades, y fíjese, Rosendo, que aquí es interesante esta enfermedad. Si usted se accidenta en un automóvil, en un carro, y usted sufre un traumatismo encefalocraniano, a usted, un estudiante de medicina o su familiar lo puede ventilar con un ambú si no hay ventilador. El COVID no. El COVID, lo que están haciendo por el alto grado de contagio en Europa es al que le dan los síntomas moderados lo sedan. Y si sobrevive es por la misericordia de Dios. Pero se le da una muerte digna. Lo que se hace es sedar al paciente para que él no esté sufriendo y se deja al cuerpo con un poco de oxígeno para que él se recupere. Si no se recupera, esos son los miles de muertos que están abiertos a diario en Italia y España. Doctor, ¿qué de el manejo de los cuerpos? Ya quienes lastimosamente pierden la vida, se ha generado toda una polémica en las últimas horas, incluso hoy se tuvo la dificultad en las primeras horas del día en el traslado de una colega de ustedes que lastimosamente ha caído en esta crisis. Y ya hemos observado en muchas comunidades donde no desean que en sus cementerios, que en sus campos santos se llegue al terraje de las víctimas de COVID. ¿Qué recomendación proporciona para un manejo adecuado y hasta digno, a sabiendas de ese sentimiento que tenemos los hondureños por nuestros seres queridos, que queremos saber dónde está depositado su cuerpo para la eternidad? Mire, licenciado, aquí hay un montón de mitos y yo los voy a aclarar. El cadáver no transmite COVID. Lo que sí transmite COVID es cuando usted, todo cuerpo que fallece en una unidad de cuidado intensivo, se le quitan las sondas, el tubo orotraqueal que tenía y los catéteres. En COVID no se hace eso, se introduce en una bolsa, se sella herméticamente la bolsa y se coloca en un ataúd. Luego el ataúd es fumigado totalmente y todo el equipo que lo va a trasladar es correctamente fumigado. Cuando ya usted tiene fumigado el cuerpo, el ataúd, ese ataúd ya no transmite ninguna enfermedad. Es completamente inocuo para la comunidad, pero las comunidades aquí entran en pánico. No existe ninguna posibilidad de contagio porque usted entierre un cuerpo que ha padecido de COVID. Lo que se está haciendo en el protocolo es evitar el velorio, porque si llega un montón de gente al velorio va a salir contaminada
porque los familiares de los pacientes que mueren por COVID generalmente están infectados. Entonces, que se quite la comunidad de la mente que los cadáveres transmiten COVID. Usted puede enterrarlos, darles cristiana sepultura, pero lo que no debe de haber es un velorio, sino que permitirle a la familia que con sus mascarillas puedan asistir para el sepelio. Eso sería humanitario. O llevarlo al crematorio, que hay varios en Honduras, y ahí proceder a la cremación del cuerpo. Ese es el protocolo internacional. Por eso decimos que el COVID es una enfermedad de la soledad. Cuando usted está enfermo, usted prácticamente está alejado, recluido como cárcel en un cuarto. Y si usted se complica, jamás vuelve a ver a sus seres queridos, porque si los ve, los va a contaminar. Y usted muere y es enterrado en la mayor soledad. Doctor, le agradezco que nos haya acompañado y sobre todo este último punto que es preciso recalcar, porque se ha generado mucha controversia y lo hemos visto en el transcurso de los últimos días cuando se va al aterraje de una víctima mortal por COVID-19. Certificado que el cuerpo no transmite. Certificado que el cuerpo no transmite y que los ataúdes son desinfectados correctamente y los carros que van son desinfectados correctamente. Doctor, muy amable, y le deseamos que lo proteja el divino creador del universo a usted y a todos los equipos del sistema sanitario que trabajan ahora mismo 24/7 y a todos aquellos sectores que se están involucrando en mantener los números lo más bajos posible. Buenas noches, doctor. El presidente de los médicos del Seguro Social en San Pedro Sula, el doctor Carlos Umaña, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.